Perlas del Apocalipsis de Juan. Las cartas del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia tienen una estructura casi general, una estructura que se repite en cada una de las cartas. El saludo identificando quién es el que envía el mensaje, la parte del elogio, el reproche y el premio al vencedor. Pero además, la iglesia de Esmirna y Filadelfia, dos de estas iglesias no tienen reproches, mientras que la iglesia de Laodicea no tiene elogios. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te suplicamos, Padre, que al iniciar el estudio de las perlas del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, tú puedas guiarnos, dirigirnos a lo largo de este estudio. Enséñanos, Señor, tu palabra, permítenos entender. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos de esperanza. Gracias una vez más por estar allí junto a nosotros en el estudio diario. Y también gracias porque estoy seguro que están invitando, están animando a los amigos, a los hermanos, a sumarse a este maravilloso proyecto de un estudio sistemático de la Biblia, versículo a versículo. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, estamos hablando, al igual que el libro de Daniel o el mismo libro de Zacarías, de un libro profético. Y dentro del mundo existen básicamente 4 enfoques de interpretación profética. Uno, el idealismo, que no considera que haya un tiempo para el cumplimiento de las profecías. El futurismo, que considera que las profecías están en el futuro. El preterismo, que consideran que las profecías ya se cumplieron. Por ejemplo, ellos dicen que el anticristo fue Antíoco IV. Y el historicismo. Cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, encontramos allí presente el historicismo. Daniel menciona la secuencia de las naciones, cómo se suscitarían, o en el capítulo 2, cuando explica la visión, a Nabucodonosor va desde Babilonia hasta el establecimiento del reino de Dios. Cuando Jesús utiliza o explica la profecía de Daniel 9 sobre la destrucción de Jerusalén que se produjo en el año 70, también utiliza el enfoque historicista. Este estudio, recuerden, tiene por objeto, como objetivo principal, encontrar las perlas, las enseñanzas para nuestra vida. Vamos a publicar adjunto a este y el siguiente video la interpretación desde el punto de vista del historicismo en relación a las 7 cartas del Apocalipsis. En este estudio vamos a ceñirnos a lo que estamos haciendo, encontrar esas perlas que necesitamos para nuestra vida. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién va destinado? Al ángel de la iglesia en Éfeso. Como mencionamos cuando explicamos el versículo 20 del capítulo 1, ángeles o égels, como dicen algunos, se interpreta como ángeles propiamente
o como personas, como los ministros encargados de llevar el mensaje, los portadores del mensaje. Y por el contexto, esta aplicación de ángel de la iglesia de Éfeso tiene esa aplicación a las personas, a los mensajeros de esa iglesia. Estas cartas están dirigidas históricamente a las iglesias que existieron en el Asia, pero que también tienen aplicación profética. Y eso lo vamos a detallar en el video adjunto, donde le pondremos por título Enfoque historicista de las cartas de Apocalipsis a las 7 iglesias de Asia. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ahora se identifica a quién envía la carta. Y estas características, el que tiene las 7 estrellas, el que anda en medio de los 7 candeleros, como ya hemos visto en el capítulo 1, se refiere a Jesús. Jesús es el que está enviando el mensaje. Él es el que envía esta carta. Entonces, ¿qué es lo que dice? Yo conozco. Aquí encontramos nosotros el elogio a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. El Señor conoce perfectamente la obra de cada uno de sus hijos. Conoce la obra de su pueblo. Conoce la obra de la iglesia donde usted congrega. Conoce tus obras personales. Yo conozco, Él lo sabe todo. A los ojos de Dios nada pasa desapercibido. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La iglesia de Éfeso, si ustedes recuerdan nuestro estudio de la carta enviada por Pablo a esta iglesia, es una iglesia que se caracteriza por su fidelidad. Es una iglesia que le fue de mucha ayuda al apóstol Pablo. Es una iglesia donde Pablo estuvo un buen tiempo, si mal no recuerdo, un poco más de 3 años en uno de sus viajes misioneros. Allí también sirvieron Aquila y Priscila, los amigos de Pablo. Entonces, esta iglesia siempre se ha caracterizado por ser una iglesia muy servicial, entregado al ministerio. De aquí salieron ayudas también para las diversas iglesias. Esta fue una iglesia que apoyó económicamente el ministerio de Pablo. Y la historia menciona que ya con el paso del tiempo, indica que Juan, el discípulo amado de Jesús, llegó a ser el dirigente de esta iglesia. Quizás después de la disolución de la iglesia de Jerusalén alrededor del 68 después de Cristo, durante la guerra entre judíos y los romanos. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Recuerden que la paciencia bíblicamente no se agota. La paciencia es aquella que espera hasta que se cumpla o hasta que recibamos lo que se nos ha prometido, y que no puedes soportar a los malos. No puedes soportar. Era una iglesia que no transigía con los malos, con los falsos maestros, los falsos apóstoles que se consideraban un poco más adelante como, ¿no?, como los que tenían una nueva luz, un nuevo mensaje. Recuerden cuando Pablo escribe a los colosenses, a los gálatas, dice, cuidado con el evangelio que traen ellos. Entonces esta iglesia mantenía a raya, si cabe la palabra, a estos falsos apóstoles, los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cómo podemos probar nosotros
a los que se dicen ser apóstoles, a los que se dicen ser maestros, con la palabra de Dios. La iglesia de Éfeso había investigado diligentemente las pretensiones y enseñanzas de esos falsos apóstoles. Ignacio, que escribió a principios del siglo II, habla de la diligencia de los cristianos efesios al rechazar las herejías. El apóstol Juan previno a los creyentes en una de sus epístolas en cuanto a la venida del anticristo y les aconsejó que probasen los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4, 1 al 3. Has probado. ¿Y cómo nosotros probamos a esos falsos apóstoles hoy en día? Con las escrituras. Dicen o no dicen conforme a lo que está escrito. Recuerden a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Aprendamos a no pensar más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios 4:6. Y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cómo se detectó que eran mentirosos? Por las escrituras. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de los Efesios se había negado a soportar a los malos y sufrió pacientemente la inevitable aflicción causada por los falsos maestros y la persecución que padeció a manos de los judíos y gentiles fanáticos. Ya hemos mencionado a estas alturas que la persecución forma parte prácticamente del desarrollo del cristiano. No es algo ajeno. Pedro dice, no se sorprendan. Y estos cristianos sufrieron la persecución y lo hicieron con paciencia. Sabían que no lo afrontaban solos. Y una vez más encontramos que Dios conoce. Él sabe que tanto sufres, Él sabe de los problemas que tienes, de las aflicciones, de las preocupaciones. Él conoce todo. Qué gran elogio a la iglesia de Éfeso. Pero ahora viene el reproche. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Los seguidores de Cristo eran conocidos por el nombre de Cristo, de Él. Eran llamados cristianos. Su fidelidad a este nombre prácticamente los distinguió entre la gente de ese tiempo. Pero algo pasó en los efesios. Dejaron su primer amor. Este amor probablemente incluía un amor de todo corazón a Dios y a la verdad y amor mutuo fraternal para con sus semejantes. Recuerden que el amor a Dios se manifiesta en la medida que manifestamos nuestro amor para con el prójimo. La actividad del Espíritu Santo como mensajero de la verdad, con la tarea de convertir a los principios de la verdad en fuerza viva para lograr la transformación del carácter, fue estorbada en la medida que el error halló cabida en la iglesia. Has dejado tu primer amor. ¿Cuántos hemos dejado nuestro primer amor? ¿Y cómo nos damos cuenta que hemos dejado nuestro primer amor? ¿Cómo? Porque ya no tenemos ese celo, ya no tenemos ese tesón, esa entrega por la obra. Pero el Señor dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda. Recuerda. Nosotros no debemos retroceder. Jesús dice, el que mira hacia atrás no es digno de ser mi discípulo. El apóstol Pablo en su carta a los Filipenses habla en relación a yo mismo pretendo no haberlo alcanzado, pero miro hacia adelante, ¿no? Hacia adelante, prosigo a la meta, no mirando hacia atrás. Entonces recuerda dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve al sendero, vuelve al camino.
y haz las primeras obras. Vuelve a ese celo, a esa entrega que tenías. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia perdería su posición como legítima representante de Cristo. La iglesia había caído, pero la misericordia divina le dio una oportunidad de arrepentimiento. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Aquí entra lo que dice 1 de Juan 2:1. Estas cosas les escribo para que no pequen, y si han pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Pero tienes esto, ¿no? Una vez más, algo de bueno. Habían dejado el primer amor, pero había algo de bueno. Y esa es la lucha de muchos cristianos. Hay bajones por un lado, hay firmeza por otro lado. Tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran una secta o sectas heréticas que atormentó a la iglesia de Éfeso y también a la de Pérgamo. Eso lo vamos a leer en el versículo 15. Ireneo identifica a los nicolaitas como una secta gnóstica. ¿Y qué son los gnósticos? Hemos visto en nuestro estudio de las cartas a Pablo, donde los gnósticos también estaban invadiendo o estaban penetrando las creencias, las doctrinas de las diversas iglesias. Los gnósticos creen que el Dios verdadero no es el creador del Antiguo Testamento. Creen que los seres humanos tienen una chispa divina original que quedó atrapados en cuerpos materiales. Que quedó atrapada. Creen que la salvación se obtiene conociendo a uno mismo como esa chispa divina. Creen que Jesucristo es un mensajero de la luz que ofrece un camino para reunificar la chispa divina con la divinidad. En resumen, ¿qué creen los gnósticos? Que la salvación está en la medida que nosotros nos conocemos y nos vamos a ir dando cuenta quiénes somos. Dios no tiene lugar en ello. Entonces, Ireneo identificó a los nicolaitas con esta secta, los gnósticos. Juan, el discípulo del Señor, predica esta fe, la deidad de Cristo, y mediante la proclamación del Evangelio procura quitar aquel error que había sido diseminado entre los hombres por Cerinto. Recuerden que Cerinto fue uno de los promotores de esta ideología, y mucho tiempo antes por los llamados nicolaitas, que son una rama de aquella falsamente llamada ciencia. ¿Quiénes serían hoy en día los nicolaitas? Hay una variedad de corrientes en las cuales se sostiene que uno es Dios, quien en la medida que nosotros nos descubramos, podemos convertirnos en dioses. Existen muchas supuestas escuelas que promueven esta teoría. Entonces, Dios dice, tú estás haciendo frente a los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Los nicolaitas incluso llegaron a existir en el segundo siglo, y de ello escribe Ireneo, y que el que lo dirigía, el que lo presidía, era un diácono, Nicolás de Antioquía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que entiende, entienda. El que puede prestar atención y entienda, entienda. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Preste atención a esta declaración que se va a repetir
en las 7 cartas. Al que venciere. La corona de vida es para el vencedor. No es para el que se esfuerza por ser buen cristiano, es para el vencedor. Le daré de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 22 habla acerca del árbol de la vida que estará allí, a la orilla del gran río que sale del trono de Dios. Y los redimidos, los vencedores, comerán del árbol de la vida. Como usted se habrá podido dar cuenta, la carta consta de la introducción, a quién está dirigido, quién lo dirige, el elogio, el reproche y el premio. La carta a la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Se escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, dirigido a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué se nos dice? ¿Quién escribe? El primero y el postrero. ¿Quién es el primero y el postrero? Cristo. Él es el que escribe el mensaje. Él es el que envía. Acerca de la antigua ciudad de Esmirna, no hay registro de cuándo ni durante el ministerio de quién se estableció la iglesia de Esmirna. Esta iglesia no es mencionada en ningún otro lugar de las Escrituras. El apóstol Pablo no envió ninguna carta, Pedro no envió ninguna carta, Juan tampoco. ¿Y quién escribe la carta? Cristo, aquel que estuvo muerto y vivió, el que resucitó. Elogio. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Conozco. Él nos conoce. Conoce nuestras aflicciones, nuestras angustias. Conoce todo. Y tu pobreza. Y dice, pero tú eres rico. Este mensaje es completamente opuesto al mensaje de la Odisea. En el mensaje a la Odisea, los laodicenses creían que eran ricos, pero eran pobres. Y aquí dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Ellos eran ricos en fe, eran grandes en fe. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. En el tiempo de los emperadores, Trajano, 98 al 117, Adriano y Marco Aurelio, la persecución fue esporádica y local. La primera persecución general y sistemática contra los cristianos fue obra de Decio, del 249 al 251, y Valeriano, del 253 al 259. La opresión política llegó a su manifestación más sangrienta con el emperador Diocleciano, 284 al 305, y sus sucesores inmediatos. En el principio eran esporádicas, pero no eran generales. Entonces el Señor dice, yo conozco, sé de tus obras, sé de tu tribulación, sé de tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Quiénes dicen ser judíos? Recuerden lo que dice Romanos 9. En Romanos capítulo 9 se habla acerca de los judíos, ¿no? Versículo 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pero muchos se rogaban el ser judíos, pero no vivían según la fe de Abraham. Y estos dice que eran sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto de sinagoga de Satanás?
En otras versiones se habla acerca de lo vergonzoso que era esta sinagoga. La sinagoga como centro de vida comunal del judío, sin duda el lugar donde se tramaron muchas intrigas contra los cristianos. Recordemos dónde se tramó matar a Jesús. El nombre de Satanás significa acusador y adversario. Estos centros judíos llegaron a ser literalmente sinagogas del acusador, el lugar donde se tramaba la destrucción, la persecución del pueblo fiel de Dios. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Recuerdan Isaías? No temas, yo estoy contigo. Y acá dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Va a haber problemas, va a haber dificultades. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Esto nos recuerda la historia de Job. Job fue probado por Satanás. Y ahora dice, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Dios permitiría la persecución como un medio de fortalecer y probar la sinceridad de su fe. Aunque Satanás ruja contra la iglesia, la mano de Dios cumple su propósito. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. La historia dice que el emperador Trajano, que vivió del 98 al 117, decretó la primera política oficial romana contra el cristianismo. En la famosa carta dirigida a Plinio el Joven, su gobernador en Bitinia y Ponto en Asia Menor, Trajano trazó un procedimiento para tratar a los cristianos que eran en ese tiempo una sociedad religiosa ilegal y debían ser tratados prácticamente como si fueran delincuentes, marginales en cuanto a la ley. Y tendréis tribulación por 10 días. Esto de 10 días, hay quienes lo aplican al tiempo a la persecución que se desató del 303 al 313. Sé fiel hasta la muerte. Vas a ser probado, vas a ser perseguido, pero sé fiel hasta la muerte. En medio de la persecución, en medio de lo difícil que es, mantente fiel y yo te daré la corona de vida. Ese es el mensaje. Dentro del enfoque historicista, esto de los 10 días, del 303 al 313, se encuentra dentro de ella. Pero Dios premia la fidelidad y al que se mantiene fiel hasta el final, a pesar de que pueda perder su vida, a pesar de poner en riesgo su vida, se le asegura que se le dará la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es volver a la nada. Y el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. En esta segunda carta no hay reproche. Esta iglesia que afrontó un periodo de persecución no retrocedió, no perdió su primer amor. No hay reproche. Es interesante. No se está reconociendo la fidelidad de una persona, de dos personas, sino la fidelidad de una iglesia, un grupo de personas, porque Dios viene por su iglesia, como dice Efesios. Esa iglesia será una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo.
El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Una vez más, se identifica a quién se está enviando esta carta y quién lo está enviando. El que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta descripción, como las que introducen los mensajes para la iglesia de Éfeso y de Esmirna, proviene de la que se da del Cristo glorificado en el capítulo 1, versículo 16. ¿Y qué es la espada de 2 filos? Según Hebreos 4:10, ¿qué es? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. O 4:12, no es 4:10. Hebreos 4:12. Es la palabra de Dios, la espada de 2 filos. El elogio. Yo conozco tus obras y dónde moras. Sé dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pérgamo se distinguió en el año 29 a.C. por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Se edificó un templo y fue dedicado a la adoración conjunta de la diosa romana o la diosa Roma, personificación del espíritu del imperio, y al emperador Augusto. En los días en que Juan escribió estas palabras, los cristianos sufrían intensas persecuciones por negarse a adorar al emperador Domiciano, que gobernó del 81 al 96 después de Cristo, quien insistía en ser adorado como Señor y Dios. Pérgamo era también la capital religiosa de Asia Menor, el centro de las religiones del misterio, y tenía muchos templos paganos. Su designación como el lugar donde está el trono de Satanás resulta pues muy apropiada. Pero retienes mi nombre. Miren, el ambiente, el terreno donde se desarrolló esta iglesia no era un ambiente tranquilo, no era un ambiente que le daba todas las comodidades. A veces nosotros queremos que todo esté tranquilo para que seamos buenos cristianos. Pero ellos estaban en un lugar donde estaba el trono de Satanás y ellos retenían el nombre de Cristo. Y no has negado mi fe. Se mantenían firmes en su fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas es un nombre griego familiar y este nombre reflejaba la esperanza de un padre de que el hijo así llamado finalmente lo sustituiría en el mundo. Algunos comentarios sostienen que un cristiano llamado Antipas había sido martirizado por su fe poco antes en Pérgamo, quizá por negarse a adorar al emperador. Si así sucedió, el caso y ejemplo de ese fiel mártir pueden considerarse como típicos de los incontables millares que sufrieron por su fe en los siglos posteriores. Pero el reproche: tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas no estaban bien en esta iglesia, en la iglesia de Pérgamo? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y de comer cosas sacrificadas a los ídolos y de cometer fornicación. Esta historia de Balaam lo encontramos nosotros en el libro de Números, capítulos 22 al 24. Balaam había sido un profeta de Dios, pero fue un profeta que cayó en apostasía. Balaam es contratado por el rey Balac de Moab para maldecir al pueblo de Dios.
y cada vez que intentaba maldecir al pueblo de Dios, lo bendecía. Y al final no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque según el libro de Patriarcas y Profetas, ¿no? Este pueblo se mantenía fiel a Dios. Como se mantenía fiel a Dios, no podía ser maldecido. Pero luego Balaam idea algo. Propone al rey Balac organizar fiestas en honor a los dioses. Y se invita a los jóvenes de Israel. Vengan, les invitamos a nuestra fiesta. Dice el comentario de la señora Elena G. de White que ellos deciden ir bajo la premisa de solo ver, no participar. Pero el hecho es que al final ellos se involucraron tanto que el pecado fue tan desagradable a los ojos de Dios que ese día murieron más de 22,000 personas. Incluso Simri, uno de los líderes del pueblo de Dios, se atrevió a llevar a una de las hijas de los jefes de Moab a su campamento. Y allí fue traspasado con una lanza por Finés. A este hecho se refiere Apocalipsis 22:14. ¿Qué es lo que hizo Balaam? Poner tropiezo a los hijos de Dios. ¿Quiénes ponen hoy en día tropiezo al pueblo de Dios? ¿Quiénes enseñan a comer cosas sacrificadas a los ídolos? A cometer fornicación. ¿Quiénes? Miren, si ustedes se van dando cuenta, en la década de los 90 por ahí se hablaba mucho de cómo había avanzado la nueva era, el espiritismo moderno. Pero hoy en día todo esto que tiene el espiritismo moderno o que tenía está dentro de la ideología de género del progresismo. Y esta ideología que está siendo promovida por el progresismo, ya ustedes deben haberse dado cuenta que viene desde instituciones mundiales como la misma Organización de Naciones Unidas. De allí viene todo ello. Lo que antes pasaba, hoy en día esto está siendo universalizado. La iglesia está siendo atacada con ideologías, con creencias muy particulares y lamentablemente la iglesia le ha abierto sus puertas. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes se pongan a pensar. Miren, si mal no recuerdo, en los años 90 o 2000, en nuestra iglesia se crea el Ministerio de la Mujer. Averigüen lo siguiente. ¿Dónde se empezó a promover los ministerios de la mujer? ¿En qué estado? ¿Y qué institución supranacional la promovió? ¿Y cómo es que ella también ingresa a nuestra iglesia? Ya les he mencionado varias veces. Aparentemente tiene muy buenos propósitos, pero esto es como el caballo de Troya. Por dentro tiene otros propósitos. Y ya hemos visto nosotros, hoy en día ha avanzado tanto ello que ya tenemos ancianas, ya tenemos pastoras. ¿Se dan cuenta? El caballo de Troya ha ido ingresando. Ideologías como la de los nicolaitas, la de Balaam, que fueron puestas a raya por las iglesias en el pasado, hoy en día no está sucediendo eso. Muchas iglesias le abren sus puertas. Hay iglesias cristianas donde la homosexualidad ya ha sido aceptado como algo normal. Y ellos dicen,
Dios es amor y Dios ama a todas sus criaturas. Sí, Dios ama al drogadicto, Dios ama incluso al fratricida, al homicida, pero espera que ellos se arrepientan y enmienden su camino. ¿Cómo vamos aplicando nosotros este mensaje a nuestros tiempos? Recuerden que Apocalipsis es para nuestros tiempos. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya hemos visto en la carta a Éfeso, ¿no? Una creencia gnóstica que promueve de que tú prácticamente eres un Dios. En la medida que te vas descubriendo, entonces vas a encontrar tu felicidad y vas a encontrar tú que tú eres Dios, no necesitas a nadie y vas a lograr la salvación. La que yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Con qué va a pelear? Con la palabra. Con el escrito está. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer frente a ideologías que están ingresando a la iglesia. Hacer frente. Miren, si las ideologías van ingresando en la mente de muchos cristianos, no debiera ingresar en ti. Aférrate al escrito está. Aférrate y toma como ejemplo a esas iglesias que hicieron frente a doctrinas como la de los gnósticos, como la del Balaam. Y seguimos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, una vez más, por tercera vez consecutiva, el premio es para el vencedor. Daré a comer del maná escondido, el alimento que tuvieron los israelitas en el pasado. El maná escondido. Aquí como que se hace referencia al maná que se puso en el arca. Allí se guardó el maná. Este maná escondido puede simbolizar la vida espiritual de Cristo ahora y la vida eterna en el más allá. Daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nombres nuevos, nuevo nombre. Y no es extraño ni nada nuevo esto, porque Dios le cambió el nombre a Abraham, le cambió el nombre a Sara, a Sarai, le cambió el nombre a Jacob, y así se han ido dando a lo largo del tiempo. Cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Cristo es el que envía el mensaje. Yo conozco tus obras. Elogio. Y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esta iglesia fue creciendo en obras. ¿A qué obras nos referimos? Las obras al que nos referimos son aquellas que son fruto del Espíritu Santo. Recuerden Efesios 2:10, hemos sido creados para buenas obras. Después que recibimos la gracia, somos creados para buenas obras. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Tu amor, tu fe, servicio, paciencia. Y esas obras fueron creciendo cada vez más y más. Y esa debe ser la vida de todo cristiano. Nuestra vida debe ser así. Debiéramos ir creciendo en fe, en gracia, en amor. Nuestra paciencia cada vez más consolidándose, poniéndose firmes. El mensaje para Tiatira es el único de los 7 que reconoce que ha habido un mejoramiento,
un progreso, un crecimiento. Hay muchos en las iglesias, como Tiatira, van creciendo. No se quedaron pasmados, están creciendo. A pesar de las dificultades en Tiatira, esa iglesia creció espiritualmente. Establezcase un contraste con el caso opuesto de Éfeso. ¿Qué pasó en Éfeso? Había abandonado su primer amor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí viene el reproche, el pero. ¿Qué pocas cosas tenía contra Tiatira? Que toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Jezabel. Recuerden que Jezabel en la historia fue una sacerdotisa, dice la historia. ¿Con quién se casó? Con Acab. Y realmente el tiempo del reinado de Acab fue terrible para el pueblo de Dios, al punto que Elías, el gran profeta, consideró que era el único que quedaba como fiel a Dios, y Dios le dice: no eres el único, hay 7,000 más que no han doblado sus rodillas. Esta falsa profetisa empezó a enseñar, ¿no?, que se dice profetiza y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Un tiempo difícil. Miren, las enseñanzas de los falsos profetas, las profetisas, son peligrosos porque traen medias verdades. Son peligrosos porque muchos de ellos consideran que es verdad, porque escuchan algo de la Biblia. Cuando se aplica el periodo de la historia cristiana que corresponde a Tiatira, la figura de Jezabel representa el poder que produjo la gran apostasía de la Edad Media. Esto lo vamos a ampliar, como les he dicho en el video adjunto. Un periodo de gran apostasía. Tiatira luchó con eso. Muchos de sus miembros fueron creciendo en obras, pero Satanás empezó a atacar. Y hoy en día está sucediendo eso. Por eso es necesario que cada miembro de iglesia, cada candidato al reino de los cielos, cada uno que se considera trigo y no cizaña, esté muy atento a los cambios, a las creencias que van ingresando a nuestra iglesia. Estemos muy atentos. Hay aparentemente ciertos cambios que se dan con buenos propósitos, pero que en el fondo no son tales. Seamos como los bereanos. Seamos como los de Esmirna. No hay que dejarlos avanzar. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El ofrecimiento de perdón le fue extendido a la impenitente profetisa durante un periodo considerable, pero no quiso arrepentirse. No se trataba de un caso de simple ignorancia, ni aún de ignorancia voluntaria, sino de rebelión insistente y desafiante. Como hoy en día hay muchos predicadores que saben que lo que están diciendo no es cierto, pero por conveniencia siguen y siguen predicando. ¿Saben? Me entristece de tanto en tanto escuchar a algunos repetir y repetir una gran mentira. ¿Por qué Israel fracasó? Porque no pudo guardar los mandamientos. Y como Israel no pudo guardar los mandamientos, nosotros tampoco no podemos guardar los mandamientos. Entonces Dios clavó los mandamientos. Esa es una falsedad promovida por Satanás. Falso. ¿Para quién es el premio? ¿Para quién es la corona? Para el vencedor.
¿Qué dice Judas 1:24? Aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Que Dios no permitirá que seas probado más de lo que puedas soportar. ¿Se dan cuenta? Le has dado tiempo, pero no ha querido. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Arrojar en cama es caer enfermo. Recuerden el rey Ezequías. Estaba en cama, estaba enfermo. Siempre estar en cama es relacionado con estar enfermo. Encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los casos de los reyes. Yo la arrojo a cama, se va a enfermar y va a tener una gran tribulación. Y no solo ella, también los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. ¿En qué consiste esta enfermedad, este mal? No se especifica, pero existe la ley de la siembra y la cosecha. Las obras que sembramos, esas vamos a cosechar. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él lo conoce todo. Esta falsa profetisa enseña mentiras y va calando en el corazón de mucha gente. Pero Dios dice, yo escudriño la mente y el corazón. Nosotros debemos hacer frente a los engaños con un escrito está. No debemos permitir ser engañados. No. Y tratemos de estudiar la palabra de Dios con una mente abierta, dispuesta a ser instruida por el Espíritu Santo. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, a los que no se han dejado arrastrar, a los que no han dicho, bueno, somos humanos, bueno, somos débiles. No, siempre hay un remanente que se mantiene firme, siempre hay un remanente que dice, sí es posible guardar la ley de Dios, sí es posible ser fiel a Dios. A los que se mantienen firmes y no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, cosas profundas. Cristo toma las palabras que los apóstatas orgullosamente aplican a sus propias enseñanzas, lo que ellos llaman, y las aniquila llamándolas profundidades de Satanás. Los gnósticos pretendían ser los únicos que conocían las cosas profundas. ¿Y qué dice Cristo? Esas son las profundidades de Satanás. Cuidado con las ideologías modernas. Cuidado. Y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Manténganse fieles. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su venida, hasta el día de nuestro descanso. Sé fiel hasta la muerte. El que persevere hasta el fin. Ese es el mensaje. Retenedlo hasta que yo venga. Ese es el mensaje. Perseverar hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, perseverar hasta el fin. No aquellos que dicen, no se puede guardar la ley, es imposible guardar la ley, es imposible servir a Dios, es imposible no pecar. Y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿A quién se da esa autoridad? Al vencedor. Siempre es al vencedor, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre.
van a ser autoridad. Miren, el cumplimiento, no sé si total o parcial, de esta profecía, lo encontramos en Mateo o en Apocalipsis capítulo 20. Y fueron puestos tronos, y allí se sentaron los que recibieron la facultad de juzgar. Y les daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo mismo. Van a recibir la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Presten atención a la palabra de Dios. Escuchen, escuchen. Hay un elogio, hay reproches, hay premio para el vencedor. Esperemos que en nuestra vida espiritual el crecimiento se vaya dando de tal manera que en nuestra vida no exista ningún reproche, como no hay ningún reproche en la iglesia de Esmirna. Que crezcamos constantemente, que nuestras obras, esas obras fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, vayan en aumento. Él conoce nuestras obras y sabe quiénes somos. Y Él nos guiará hacia el fin, porque el premio es para el vencedor. Que Dios te bendiga. Amén.